Hola mis amores, bienvenidos a esta nueva reseña. Hoy vamos a conocer un nuevo perfume de la casa Avon, que además es una novedad dentro de este año 2020. Nos encontramos con el Avon Colección Caramable. Aquí está, no sé si lo pronuncio bien, lo tenéis en el título. Es una colección de 2 perfumes, más adelante podremos ver el siguiente porque estaba agotado y lo he pedido para cuando lo repongan. Es un eau de toilette de 50 mililitros. Lo enseño así también para que veáis que aquí también viene el símbolo del conejito, que creo que es que no testan en animales. Aquí pone, sí, que no es testado en animales. Bueno, pues vemos cómo es la forma de este perfume, que la verdad es que me parece un poquito retro esta decoración, pero es bonita, es original. La verdad es que esta presencia sí que me gusta. Por supuesto, tonos acaramelados en los que ya nos empiezan a dar esos rastros de aroma. Y cuando nos vamos al perfume, nos encontramos una pegatina así marrón lisa, pero porque por aquí viene el reflejo del perfume y su nombre. Voy a leerte las notas y lo comentamos. Este perfume es del año 2020 de la familia Oriental Floral, con notas de salida de caramelo, notas de corazón, manzana verde y notas de fondo azucena. Es uno de toilette con una duración en torno a las 3-4 horas. No he podido probarlo en pleno verano, pero ya es posible que dure un poquito menos porque es un perfume muy fresco. Intensidad media. A partir de la media hora baja un poquito a media suave por lo fresco del aroma, pero sigue permaneciendo bien. Y lo cierto es que ese frescor hace que tenga una estela bastante agradable y refrescante a la vez, muy buena. Bueno, pues dentro de lo que es este perfume y de las notas que nos dicen, quiero destacar y mencionar lo que es la manzana verde o la manzana caramelizada, porque en ese sentido he probado otros perfumes como un perfume de Versace, Eros Pour Eau de Parfum, el cual lleva manzana caramelizada, y el perfume de Escada, el Candy Love, el cual tiene manzana caramelizada. Y resulta que los 3 perfumes, incluido este, me dan la misma sensación olfativa como de una manzana muy jugosa, muy fresca, que ya de por sí desprende frescor, es como una manzana muy fresca, a la vez que te resulta esa tonalidad dulce. Al final lo que consigues es esa manzana caramelizada, porque sientes que es dulce, no huele especialmente a caramelo, pero resulta fresca y dulce. Me resulta curioso porque ya te digo que en este plazo de tiempo he probado estos distintos perfumes y me he encontrado con esa tonalidad, con esa nota que resulta que tienen bastante en común. Bueno, pues aunque este perfume es un perfume realmente que es sencillo, es un aroma fresco de manzana que te resulta dulce. Poquito a poco también dice azucena, probablemente contenga también flor de azahar de naranjo o algún otro tipo de flores, pero muy suaves, que por supuesto acompañan a la tonalidad fresca del perfume. Es que es manzana fresca, como si te hicieras un zumo de manzana y lo dejaras muy fresquito en la nevera y demás, pues así es, ¿no? Algo muy fresco, un granizado de manzana verde. Uy, eso ahí pega mucho, esos granizados de manzana verde que son dulces pero son frescos a la vez. Entonces es así como resulta y es muy agradable, y dentro de lo que cabe me ha caído en la mano y lo estoy oliendo. Es muy rico y muy agradable. Sí es verdad que es un aroma mucho más apetecible en primavera-verano, porque aunque la fruta es dulce, resulta refrescante, muy rico y fresco. Fresco es lo que hay que decir de este perfume, es fresco. Huele muy bien. Ya he visto algunas comparaciones por ahí, hay personas que lo relacionan, que les recuerda al perfume de Donna Karan New York by Delicious, el de la manzanita verde. Creo que en ese sentido bien, sobre todo porque si hay un aroma que destaca en este perfume es esa manzana fresca, muy refrescante que contiene el perfume. No es más complicado. Seguramente no es de ese perfume que te va a volver loca, que es lo más maravilloso del mundo. No,
pero dentro de la sencillez resulta que es un perfume muy agradable. No esperes que sea un perfume súper de caramelo porque no es la línea del perfume. Es como si la nota caramelada simplemente le diera dulzor al perfume. Hay perfumes mucho más acaramelados, mucho más caramelo que esto. Esto es dulzor. Yo creo que para que hubiera sido más caramelo, a esa nota dulce, si le hubieran puesto un poquito de vainilla, ya el caramelo sí hubiera resultado más. Pero aquí no. Aquí no tenemos un perfume gourmand. Nos encontramos un perfume frutal dulce y a la vez que fresquito. Así que es un perfume muy interesante, que este, por ejemplo, va a ser interesante tenerlo, sobre todo de cara a la primavera-verano, que va a ser muy fresquito y muy rico de utilizar en esa temporada. Bueno amigos, me encantaría saber, ¿habéis llegado a probar este perfume de Avon? Me encantaría que nos contéis, que nos deis vuestra opinión sincera, si te ha gustado mucho o no te ha gustado nada. También decirte que soy distribuidora de Avon en España, incluida Canarias, y si queréis ver el catálogo actual, solo tenéis que decirlo, que os lo comparto sin ningún compromiso, y ahí ya vosotros decidís, y por supuesto, si estás buscando algún producto de Avon, solo tienes que decírmelo, que aquí me tienes. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.